hermana joven que he encontrado, responde con un amén para lecturar la palabra de Dios. Bien, vamos a estar lecturando la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Glorificamos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le damos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Bien, todos los jóvenes, todos los hermanos que están aquí presentes saben muy bien, ¿no?, que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios se va a acercar a nosotros. Amén. Bien, este es un punto. Yo me había dado un tema, pero adorando y orando ahí el Señor me da otro tema. Amén. ¿Cuántos saben que Dios y el Espíritu Santo interviene? Amén. Bien, voy a hablar de un punto que está careciendo a nivel mundial en todas las congregaciones. Ese punto se llama la intimidad. Amén. Por eso es que no hay resultado en los jóvenes, no hay resultado en las congregaciones, no hay resultado en las iglesias, porque lamentablemente están careciendo en ese punto, en la intimidad. Amén. Entonces, quiero que presten atención para poder entender y escuchar, ¿no?, la palabra de Dios. Amén. Estaba hablando, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, estaba hablando ahí en Mateo 6:6. Amén. Hablar de la oración o el precio de la unción es algo que muchos jóvenes, muchos cristianos, muchas iglesias se han olvidado en este presente. Amén. Se han olvidado en esta generación. Amén. Porque el texto que habla nuestro Señor Jesucristo habla de un secreto. Amén. Él está hablando ahí de un secreto. Y Él dice: y tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y tu Padre que está en secreto y que ve en el secreto, te recompensará en público. Amén. Es muy difícil, queridos hermanos, es muy difícil querer ver gloria en público si antes no se recibió en los secretos. Ahí atrapó esa palabra. Es muy difícil querer ver gloria si no hay una intimidad con Dios. Amén. Cuando hablamos de estar con Dios, hablamos de un momento maravilloso en que el ser humano, el creyente o el cristiano puede estar o puede tener con Dios. La oración te va a llevar a la intimidad con Dios, jóvenes. Amén. Cuando tú lees el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que puedes notar dos claves que tenían estos hombres de Dios. Amén. ¿Por qué las historias del libro de los Hechos están desafiantes a la iglesia de estos últimos tiempos? ¿Por qué el libro de los Hechos es tan desafiante a las congregaciones de estos últimos tiempos? ¿Por qué? ¿Cómo es posible, hermano, que la iglesia primitiva era tan efectiva, que tenía tanta efectividad? Dice la Biblia que los milagros eran el pan de cada día. Dice la Biblia que la iglesia primitiva crecía de una forma extraordinaria, que todo eso, ¿por qué acontecía o por qué ocurría todo eso, hermanos y hermanas? ¿Por qué? Cada vez que yo leo el libro de los Hechos, me lleno como de un celo santo. ¿Por qué? Porque, yo le digo al Señor, ¿cómo anhelaría o cómo desearía vivir en mi iglesia lo que se vivió en el libro de los Hechos? Amén. Cuando tú lees el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que el Evangelio es poder. Amén. Te vas a dar cuenta que la iglesia primitiva tenía poder, que el Espíritu Santo es real. Amén. Ahora, yo aquí puedo notar dos puntos aquí. Y uno que me doy cuenta es que el ayuno no es la clave. Amén. El ayuno es importante, sí. El ayuno es una disciplina espiritual, sí. El ayuno es poderoso, sí. Pero yo conozco hermanos, yo conozco hermanas
que pueden ayunar 5 días, 10 días, pero cuando les viene un ataque del enemigo, no tienen poder para echarlo fuera. Amén. Iglesia, este es el punto de la iglesia primitiva. La clave es que ellos oraban. Amén. Ese es el primer punto, la oración y la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Sé que suena sencillo la palabra comunión con el Espíritu Santo, pero esa liviandad al recibir al Espíritu Santo, esa frialdad al recibir al Espíritu Santo, es la que ha hecho débiles y a la mayoría de iglesias sin poder. Amén. Dice la Biblia que la iglesia primitiva oraba, tenía comunión cerca con el Espíritu Santo. Dice la Biblia que ellos escuchaban al Espíritu Santo. El Espíritu Santo les hablaba a ellos. Amén. Pregunto, ¿cuál es el secreto del apóstol Pedro? Tenía el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es el secreto de Esteban? Que era lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es el secreto del apóstol Pablo? El Espíritu Santo le hablaba a Pablo. Amén. No se olviden de eso, iglesia, jóvenes. Amén. Entonces, escuchen, la oración, querido joven, querido adolescente, iglesia, hermano, que están escuchando, la oración es el puente que te va a conectar con Dios. Amén. Y nos va a llevar un tiempo de soledad y un tiempo de intimidad con Dios. Amén. Porque donde no hay oración, no habrá poder. Amén. Es imposible que tú digas que conoces al Espíritu Santo si tú no oras. Amén. ¿Cómo es posible, no, que alguien diga que tiene comunión con el Espíritu Santo si verdaderamente no está orando con el Espíritu Santo? Amén. ¿O cómo piensas conocer a alguien con el cual no le dedicas su tiempo? Amén, joven. Lo mejor que te puede pasar después de la salvación es que seas lleno de la presencia de Dios, que conozcas al Espíritu Santo y que puedas oírlo. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces que puedas oírlo al Espíritu Santo y que puedas percibirlo cuando Él está en un lugar. Amén. Pero para que eso suceda, tenemos que convertirnos en un íntimo con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice la Biblia que los apóstoles en el libro de los Hechos eran comprometidos con la oración. Tanto así que dice la palabra de Dios que la multitud de la gente les pidió a los apóstoles que atendieran el asunto de la comida. Pero Pedro salió y dijo: no es justo que nosotros dejemos de orar para servir la comida a la mesa. ¿Saben qué dijo Pedro? Búsquense 7 varones para que hagan ese servicio. Pero no es justo que nosotros dejemos de orar, dejemos de estudiar la palabra para servir la comida a la mesa. Amén. Amén, iglesia. Algo que aprendieron en ese momento los discípulos es a orar, hermanos. Ellos no le dijeron al maestro: enséñanos a hacer milagros. No, enséñanos a orar. Si te fijas bien en las escrituras, ellos le dijeron al maestro: enséñanos a orar. Pero ¿por qué los discípulos le dijeron al maestro: enséñanos a orar? Porque ellos notaron que la fuente de los milagros no era ayunar, sino era la oración. Amén. ¿Por qué? Porque los discípulos pasaban tiempo en la presencia de Dios. Dice la Biblia que los discípulos vieron a su maestro levantarse muy de temprano a orar y dejar la multitud y irse a la oración. Amén. Escuchen, esta generación carece de oración. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos muchas congregaciones, vemos muchas iglesias que cuando hacen una confraternidad, y pongámosle así por ejemplo, que diga el rótulo León de la tribu de Judá, y invitan a salmistas, predicadores, adoradores, se va a llenar, ¿verdad? Esa confraternidad. Amén. Se va a llenar, ¿verdad? Pero cuando la iglesia o la congregación le convoca oración, solamente vienen 5 a 4 personas, nadie más. Amén. ¿Por qué? Porque los cristianos, porque las iglesias no han entendido que sus vidas no van a tener sentido si no llevan una vida de oración, si no llevan una vida de intimidad con Dios. Amén.
Cuando yo leo el libro de Daniel y he estado estudiando cuál es el secreto de todos ellos, y me doy cuenta que todo coincidía con lo mismo: orar y pasar tiempo con Dios. Imagínate lo que hace Daniel. Daniel le dice al rey Nabucodonosor: dame 24 horas y te diré lo que soñaste y te diré la interpretación. Hay que estar bien seguros para decirle a un rey: te diré lo que soñaste y te diré la interpretación. Pero ¿por qué tanta certeza en Daniel o tanta seguridad en Daniel? Es que la clave de Daniel es que Daniel oraba y tenía intimidad con Dios. Amén. Dice la Biblia que Daniel se fue a uno de sus compañeros y le dijo: vamos a orar para que el Dios del cielo nos revele lo que sucedió al rey Nabucodonosor. Y en esa misma noche, jóvenes, escuchen, Daniel tuvo una visión. Dios le reveló el sueño a Daniel del rey. Dios le reveló la cabeza de oro y cada detalle de lo que había soñado el rey. Amén. Cuando Daniel entra al palacio, le dice al rey: te diré lo que soñaste y te diré lo que pensaste antes del sueño, y te voy a dar algo añadido. Tú pensaste que iba a ser del futuro, pero el Dios del cielo te reveló el futuro de Apocalipsis y todos los reinos, y te dijo que viene un rey que es como una piedra, que cuando se establezca será inconmovible. Es el rey de reyes y señor de señores, Jesucristo. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? Pero jóvenes, era en la noche, y en la noche estás más expuesto a entrar al mundo espiritual. Estás más expuesto a conectarte con el Espíritu de Dios, en la intimidad con Dios. En la noche estás más expuesto a recibir visiones como Daniel, joven, a recibir revelaciones como el rey Nabucodonosor. Amén. Escuchen, Daniel era un hombre de Dios. Estaba atado a una vida de oración. Daniel se había puesto adicto a estar con Dios. Pero un día, digan conmigo, un día, los gobernadores formularon una trampa para matar a Daniel, dice la Biblia. Pero como no había forma de cómo destruir a Daniel, hicieron firmar un edicto donde prohibiera que Daniel adorara a su Dios. Amén. Pero cuando Daniel entra al palacio, dice la Biblia que Daniel lee el edicto. Aún así se va a su casa, abre las ventanas, hace dirección a Jerusalén y se pone a orar 3 veces al día. ¿Cuánto se pone a orar Daniel? 3 veces al día. Ahí estaba la clave: 3 veces al día se ponía a orar Daniel. Amén. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? Ahora, hermano Paul, pero Daniel tenía más responsabilidad que todos nosotros. Claro, Daniel tenía más responsabilidad que todos nosotros, porque Daniel era un gobernador en ese tiempo del reino más grande. Amén. Daniel tenía que estar pendiente de cada cosa, tenía que estar pendiente de cada detalle. Pero lo que me llama la atención, querido joven adolescente, es que Daniel sacaba tiempo para orar y pasar tiempo en la intimidad con Dios. Amén. Amén. Entonces, pasaba tiempo con Dios, dice la Biblia. Entonces, yo no quisiera que en esta noche se enoje con la palabra de Dios. No quisiera que en esta noche tal vez se sienta ofendido, no, porque la palabra de Dios es algo que tenemos que sentirnos gozosos. Amén. Pero lo tengo que decir porque voy a dar cuentas a Dios y tengo que hablar lo que Dios me ha mandado. Cristiano que no ora está vulnerable ante los ataques de las tinieblas. Amén. Evangelistas que no oran no tienen nada que dar. Profetas que no oran van a adivinar y van a inventar, porque donde no hay oración no habrá poder. Amén. Donde no hay oración no habrá liberación, no habrá rompimiento. Donde no hay oración no habrá sanidad. Amén. Dígale a su compañero que está a su costado: hasta hoy viviré este estilo de oración. Hoy quiero algo nuevo en mi vida. Lo que me llama la atención de Daniel, que he estado estudiando la historia de Daniel, lo que me llama la atención de Daniel es que él sabe que va a morir, pero Daniel no deja de orar. Amén.
que sabe que él va a ser echado al pozo de los leones. Daniel sabe que va a ser devorado por los leones, pero aún así Daniel prefiere arriesgarse a morir antes que dejar de hablar con Dios. Amén. Que nada te impide hablar con Dios. Porque Daniel dijo, yo prefiero morir orando antes que vivir sin orar. Amén. Entonces, en una ocasión, jóvenes adolescentes, Dios le dice a Moisés en Éxodo, sube al monte, pero no subas con ovejas, no subas con nadie, solamente sube tú solo, Moisés, le dice Dios. ¿Por qué? Porque no quiero, Moisés, que nadie te distraiga, que nadie te entretenga cuando tú estás conmigo. Amén. Porque esto es entre tú y yo, le dijo Dios. Amén. Habrá momentos, jóvenes, habrá momentos, hermano, iglesia, que tú tienes que dejar de lado la esposa, la novia o el novio, los padres, amén, o tus hijos para encontrarte con Dios. Amén. Porque hay momentos que Dios te va a decir, yo no quiero hablarte con gente, yo no quiero hablarte con familia, yo no quiero hablarte con grupo, yo quiero hablarte a solas. Amén. Porque solamente hay misterios que Dios va a desatar solamente cuando tú estés a solas con Él. Amén. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? Entonces nos vamos allí, gloria a Dios, al libro de Marcos, capítulo 3, verso 13. Entonces nos vamos en el libro de Marcos, capítulo 3, verso 13. Me responden con un amén. ¿Quién lo encontró? ¿Puede leerlo, mi hermano Hugo? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Vinieron a él. ¿Qué más? Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Amén, gloria a Dios. Escuchen, jóvenes, escuchen, hermanos, escuchen esto, gloria a Dios. Dice la Biblia en el 13, ¿verdad? En el capítulo 13, ¿verdad? Y vinieron a él, ¿verdad, hermano? Para que predicaran o para que estuvieran primero con él. Para que predicaran o para que estuvieran con él. Enviaron a predicar. A ver. Vinieron a él para que predique o para que estuvieran primero con él. ¿Cómo dice? Estuviesen con él. Ya. Para que estuvieran primero con él y después enviarlos a qué? A predicar. ¿Verdad? Entonces, querido joven, querido hermano, querida iglesia, el primer llamado tuyo no es predicar. Escuche, no es predicar. No. El primer llamado tuyo, joven, hermano, iglesia, es estar con Él. Amén. Antes que tú ejerces un ministerio, tienes que convertirte primero en un íntimo con Él. Amén. Porque tú no puedes ser profeta primero y luego estar con Él, porque vas a inventar lo que no se te ha revelado. Amén. Dios te llamó primero a estar cerca con Él. Y estando con Él, recibes revelación, instrucción, poder y impartición. Amén. Y luego tienes algo que dar a la gente. Amén. El problema es que hay mucha gente, hay muchas iglesias y muchos cristianos que quieren predicar sin haber estado primero con Él. Amén. La clave primero, joven, adolescente, es estar con Él. Jesucristo lo está diciendo primero a mí, después a predicar. Amén. ¿Cuánto le dan palmas al Señor en esta noche? Siéntense gozosos. Escuche, joven, adolescente. Cuando tú pasas tiempo con Él, te vas a parecer a Él, a Jesús. Amén. No importa si tú eres
un salmista, un adorador, no importa si tú eres un líder, no importa si tú eres un predicador, esa es una ley espiritual que al que pasa tiempo con él se va a parecer a él, va a hablar como él, va a caminar como él, va a vivir como él, amén, y va a amar como él, de su nombre. ¿Están entendiendo? Nos vamos rápidamente en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 15. Me responden con un amén para poder lecturar y seguir con el mensaje de Dios en el Evangelio Lucas, capítulo 5, verso 15. Amén. Mi hermano Denis, por favor, si lo puede leer. Lucas. Pero tu fama te tenía mal y mal, y te reunía mucha gente para oír y para que sanara de sus enfermedades. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dijo? ¿Alguien escuchó a mi hermano Denis? Amén. Que su fama de nuestro Señor Jesucristo se extendió, ¿verdad? Y se difundó su fama por toda la tierra de alrededor. Amén. A pesar que nuestro Señor Jesucristo se había vuelto una persona que toda la gente cuando lo veía a Jesús, su fama se extendía. Amén. Porque los milagros, los prodigios, todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, su fama se extendía. Amén. Pero lo que me llama la atención es que Él se apartaba en lugares desiertos a orar. Amén. Si la necesidad te está quitando tu vida de oración, querido joven, es momento de soltarla. Amén. Si la fama tal vez te impide orar, es tiempo de despedir eso. Nada debe ser más importante primero que estar con Él. Amén. Si hay algo, querido joven, adolescente, que está tomando posición o lugar en tu vida, es tiempo de soltarlo. Amén. Si el tiempo que tú tienes tal vez interpone entre tú y Dios, es momento de alinear tu tiempo hacia Dios. Amén. Porque nada debe ser más importante que estar con Él primero. Ustedes me dirán, los jóvenes, los adolescentes me dirán, hermano Paul, y esa es la revelación que usted tiene de parte de Dios. ¿Sí? Si nadie puede tener revelación si no está con Dios. Amén. Nadie puede tener intimidad si primeramente está con Dios. Amén. Nadie puede hablar secretos si no está primero en el secreto con Dios. Nadie puede hablar misterios si no está con el misterio. Amén. ¿Cuánto le da para alcanzar si no? Entonces, la multitud vino a Jesús para que le sanara y para que le predicara. Pero en la multitud, querido joven adolescente, había mucha gente necesitada, había muchos enfermos. Pero más importante para Jesús era orar que sanar a los enfermos. Amén. El problema de nosotros, queridos hermanos, querido joven, iglesia, es que nos dejamos consumir de la necesidad. Amén. Y muchos estamos al revés, porque primero queremos estar con la gente para luego ir bien cargados a Dios, que no nos deja orar la gente. Amén. Dios te dice en esta noche, primero soy yo, después la gente. Amén. Que nadie se interponga, querido hermano, hermana, y que nadie te robe el tiempo de estar con Dios. Este es un punto fino que si ustedes no lo entienden, la necesidad de la gente, los problemas de la gente, los problemas de tu entorno, te va a consumir espiritualmente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque primero
Dice la Biblia que hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Si Dios te manda a hacer algo, obedece a Dios. Amén. Hay hombres y mujeres de Dios que se mueven por sentimiento en estos últimos tiempos. Amén. Porque el verdadero hombre de Dios se mueve por el Espíritu. Cuando tú te mueves por el Espíritu, estás obedeciendo a Dios, a su palabra. Amén. Porque había mucha necesidad, había muchos enfermos, había demasiado. Pero Jesús dice en la Biblia que se despidió de la gente y se fue a orar al monte. Amén. Porque Jesús entendió que si se quedaba con la gente iba a perder una cierta conexión con el Padre. Amén. Entonces tenemos que aprender, querido joven, adolescente, a sacar tiempo con la gente y a sacar tiempo con Dios. Pero primero es Él, después la gente. Primero es Él, después tu trabajo. Primero es Él, después tu estudio. Primero es Él, después tu ministerio. Primero es Él, después predicas. Primero es Él, después eres tú. Amén. Porque Dios nos diseñó para tener intimidad con Él. Y podamos nosotros, queridos jóvenes adolescentes, experimentar momentos maravillosos con Él. Porque en la intimidad no cabe nadie, no cabe otro. En la intimidad es entre tú y Él. Amén. Ahora pregunto, ¿qué es intimidad? Querido joven, querido adolescente, ¿qué es intimidad para usted, mi querido hermano Hugo? Amén. Mi hermana Cintia, ¿qué es intimidad para usted? Amén. Tener privacidad es diferente a tener intimidad. Muchos tienen privacidad, pero no tienen intimidad. ¿Cómo así, hermano Paul? Explíquenos. Por ejemplo, el esposo le dice a la esposa: mujer, voy a encerrarme en la habitación, pero no quiero que nadie me moleste. Voy a estar a solas con el Padre. Amén. Atrancan la puerta, cierran la puerta, entran a la habitación y se conectan 5 horas en las redes sociales y 20 minutos orando y dicen que están en intimidad. Amén. Eso no es intimidad. Intimidad es cuando tú apagas tu computadora, apagas el laptop, apagas el wifi, pones tu celular en modo de avión para que solamente suena algo que te conecte con el de arriba. Amén. Esa es intimidad. La privacidad, querido joven, querido adolescente, el descanso está bueno para descansar. Amén. Pero si tú quieres, querido joven, adolescente, hermanos, hablar con Dios o comunicarte con Dios, tú no necesitas privacidad, tú necesitas intimidad. Intimidad. En Mateo 6:6, Jesucristo mismo no está hablando de descansar. Jesús no está hablando de descanso, Él no está hablando de privacidad, hermanos, jóvenes. Él está hablando de secretos. Amén. Él está hablando de intimidad. Amén. Y de seguro tus familiares dirán: este hombre de Dios o esta mujer de Dios, ¿cuánto se demora que no sale de su cuarto? Ya va 5 horas y no sale. Pero no sabe el familiar que este hombre de Dios o esta mujer de Dios está 5 horas en las redes sociales, en 20 minutos orando. Y el hombre de Dios dice: pero como nadie me ve. La mujer de Dios dice: pero como nadie me ve, estoy conversando con fulano de tal, con fulana de tal. Pero cuando lo llaman al púlpito a orar al hombre de Dios o a la mujer de Dios, no se siente que ha estado en intimidad, no se siente que ha estado sola con el Padre. Amén. Porque si hay algo que no podemos esconder, si hay algo que no podemos ocultar, es la presencia de Dios. Amén. El que la tiene, la tiene, y el que no la tiene, no la tiene. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Ahora, intimidad, querido joven adolescente, es hablar en oración con Dios. Porque en la intimidad es donde va a salir, querido joven adolescente, tus sueños, tus planes, tus proyectos para la vida que Dios quiere con cada uno de nosotros. Amén.
Dice la Biblia en el Salmo, vamos a irnos a Salmos, capítulo 25, verso 14. En Salmo, capítulo 25, verso 14. Amén. ¿Me responde con amén? Mi hermano Denis, si me puede apoyar ahí. Versículo, capítulo 25, verso 14. Íntima de Jehová es los que te temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima son de los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Antes que tú temas a Dios, primero tienes que convertirte en un íntimo. Tienes que tener intimidad, querido joven adolescente, para poder tener temor y reverencia a Dios. Amén. Yo no voy a darle todo el bosquejo, no le voy a resumir todo porque es mucho, pero yo les voy a decir mediante la palabra de Dios que la intimidad nos va a ayudar a todos, incluyéndome a mí, a todos, a tener revelación, a tener intimidad cuando estamos con Él. Amén. La Biblia dice en el libro de los Hechos, cuando se levantó el paralítico de 40 años en el templo de Entrada de la Hermosa, los gobernantes dijeron y decían que habían estado con él, porque se parecían a él. Estaban hablando de los apóstoles, los gobernantes, porque vivían como él. Yo nunca, querido joven, querido adolescente, querido hermano, iglesia, yo nunca he visto a alguien salir de la presencia de Dios enojado, frustrado. Amén. Todo aquel que sale de la presencia de Dios sale humilde, sale manso, sale sabio, sale ungido. Amén. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? Todo aquel que está en la presencia de Dios sale diferente, sale con otro estilo. Amén. Ahora, Jesucristo está hablando en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta de tu aposento. Y cierra la puerta de tu aposento. Diga conmigo, aposento. La palabra aposento en la Biblia en inglés significa almacén o closet. Amén. Todo aquel joven, adolescente, hermano que está en el secreto va a tener algo que impartir de parte de Dios. Amén. Jesucristo está diciéndonos en esta noche, ven al secreto y tendrás algo que impartir. Ven al almacén, al aposento y tendrás algo que dar. Amén. Todo aquel que está en el secreto de Dios, todo aquel que está en intimidad con Dios, saldrá cargado de poder, saldrá cargado de sanidad, de revelación, de profecía. Amén. Saldrá cargado de dominio propio, de autoridad. Amén. Y podrá impartir a otros jóvenes y podrá impartir a otros hermanos lo que se le impartió primero a él. Amén. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Gloria a Dios. Esas palmas que sean para Dios. Amén. Escuchen, jóvenes, adolescentes, yo no sé si a alguien les ha pasado eso, que cuando un siervo o una sierva de Dios lo salude, ¿verdad? O le diga, hermano Brian o hermano Hugo, Dios te bendiga, y te da la mano, y en ese momento tú sientes como que la atmósfera cambió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo aquel que está en el secreto tiene poder en público. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo, querido joven adolescente, yo podré estar en el secreto con Dios, yo podré estudiar la palabra de Dios, yo podré ayunar, yo podré orar, yo podré tener muchos libros en arameo, en griego, en hebreo, podré tener muchísima información, pero yo sé que aunque yo tenga cantidad de información, aunque yo tenga bastante información, sin oración no funciona nada, jóvenes. Amén. Entonces, cuando yo empiezo a orar a Dios, cuando yo empiezo a buscar a Dios,
para que el otro día Dios me hable y pueda predicar. En ese momento Dios no me dice nada. Amén. Y en toda la noche que yo lo estoy buscando en intimidad a Dios, Él no me dice nada. Llega el día que me toca predicar, me cambio, me baño, me preparo y voy sin nada. Llego al púlpito, me estoy contando mis experiencias que yo he vivido jóvenes, porque mañana más adelante Dios va a levantar a evangelistas, va a levantar a mujeres predicadoras y hombres predicadores para que puedan predicar el evangelio y muchos jóvenes puedan ser salvos y salir de esa droga del alcohol que el enemigo los tiene atado. Amén. Entonces llego al púlpito y le digo a Dios, Dios, no me has dicho nada. Entonces, hermano Pablo, ¿pero por qué hace usted eso? Porque yo no puedo implantar o tratar de implantar la palabra que no me ha sido revelada. Amén. Entonces le digo a Dios, ¿por qué me haces esto? Y Dios me decía, cuando yo estaba con Dios en intimidad, me decían, porque yo quiero que tú sepas lo atado que tú estás a mí. ¿Cómo así, Señor? Que tú no hablas si yo no hablo. Es ahí donde Dios mide la espiritualidad de un hombre de Dios y de una mujer de Dios cuando sabe callar si Dios no ha dicho nada. Si Dios no te ha dicho nada, no abra la boca. Amén. Lo que sí agrande a Elías, lo que sí agrande a los profetas, es que ellos tenían oídos espirituales para escuchar a Dios. Amén. Uno de los beneficios, queridos jóvenes, queridos adolescentes, que van a descubrir en esta noche es el despertar y el desarrollo de sus oídos espirituales. Amén. Amén. Y eso lo vas a despertar y eso lo vas a desarrollar cuando volvamos otra vez a la intimidad con Dios, porque está careciendo la intimidad, por eso no hay resultados. Amén. Entonces, cuando yo me voy con Dios a orar y me aparto para poder estar con Dios, escucha joven adolescente, entonces yo estoy con Dios y me aparto para poder escuchar lo que Dios me va a decir, porque Dios sabe lo que nosotros le vamos a decir. ¿Cuántos saben que Dios sabe lo que nosotros le vamos a decir? Pero somos nosotros los que no sabemos lo que Él nos va a decir. Amén. Así que nosotros no podemos llegar con una lista y decirle a Dios, mira fulana, mira mi primo, mira mi tío, mira mi hermano. No. Eso hacen los judíos en el muro de lamentación y no tienen poder. ¿Por qué, joven adolescente? Porque la oración no es repetitiva. Amén. La oración, joven, es una relación con Dios. La oración es adoración a Dios. La palabra, gloria a Dios, en oración, en griego, significa presentarse ante Él en adoración. Amén. Yo no hablo de pasar 7 horas diciéndole, Señor, hazlo, Señor, hazlo, 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 hazlo. No, yo no hablo de eso. Yo hablo de 7 horas con Él. La gente, los cristianos, los jóvenes que oran mucho, saben cuando están cerca con Dios. Amén. Porque si un inconverso, querido joven adolescente, entra y te ve que tú estás orando y van a decir, esta mujer de Dios, este hombre de Dios está loco o está loca, ¿verdad? Porque cuando tú estás orando no eres natural. Cuando tú estás orando eres sobrenatural, estás dentro de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Estás media hora, aquí no le pasaba que está media hora en la presencia de Dios orando y media hora riéndose con Dios y media hora gimiendo, clamando ante Dios y media hora peleando una guerra que no ha visto. Amén. ¿Por qué? Porque jamás tenemos que presentarnos delante de Dios con una agenda. No podemos presentarnos delante de Dios con una agenda jamás. Amén. Porque la oración no es repetitiva. Amén. Voy a orar para que el Espíritu Santo nos pueda bautizar a aquel que no lo tiene. Amén. Porque hace poco Dios
ha permitido que pueda cumplirse la palabra del bautismo. Amén. Pero voy a orar y vamos a orar todos para que el Espíritu Santo nos bautice en Espíritu Santo y fuego aquel que no lo tiene. Amén. Porque aquel que no ora en lenguas, todavía no conoce el poder de la oración. Amén. Entonces, la oración es hablar en lengua con Dios. Amén. La oración es conectarte con el Espíritu de Dios y tu espíritu. Amén. Eso es lo que dice Pablo: cuando tú oras en lenguas, tu fe crece. En el libro de Judas, capítulo 1, verso 20 dice: orando en el Espíritu y edificando vuestra santísima fe. Satanás le tiene miedo cuando tú oras en lengua. ¿Por qué? Porque es el único lenguaje que no puede ser interpretado por hombre ni por diablo. Dice Pablo: solamente lo entiende Dios, porque es misterio con Dios. Y el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Amén. Dígale a su compañero que está a su costado: esta noche se desatan las lenguas en el Espíritu. Gloria al Amén. Señor. Yo respeto todos los movimientos bonitos que hay en las congregaciones, en muchas congregaciones, pero veo que carecen de este punto. Nadie quiere hablar en lenguas, nadie quiere entrar en oración a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque tiene miedo que se lastime, porque tiene miedo que tal vez otras iglesias digan: esto es desorden. No, si Pablo decía que él hablaba más lengua que los corintios, ¿por qué usted no va a hablar en lenguas? ¿Por qué usted no va a hablar en lenguas? Amén. Si ellos quieren vivir una vida seca o fría, dejemos que ellos lo vivan, pero nosotros tenemos que vivir una vida llena del Espíritu Santo. Amén. Amén.